saludo cordial para todas las personas que nos siguen, como siempre, a esta hora, en este espacio y los días sábados. Estamos hoy, como siempre, en el Poder del Talento y hoy tenemos un invitado muy especial. Si uno tiene que esperar bastante tiempo para llegar a lo que quiere hacer y durante ese tiempo ha tenido una carrera extraordinaria, ha tenido en su voz muchísimos comerciales, yo no sé cuántos pueden ser, pero son cantidades de comerciales, ha pasado por emisoras, por medios de comunicación, pues tiene que inmediatamente referirse a una de las grandes estrellas, y vamos a decirlo así, yo sé que de pronto a él no le gustará que le digamos así, pero para nosotros es una de las grandes estrellas de los medios de televisión, perdón, de comunicación en Colombia. Es Armando Plata Camacho. Y digo que durante muchos años, tal vez 50, estuvo como socio, como afiliado, como uno de los motores de la Asociación Colombiana de Locutores y recordábamos muchas voces alrededor y al lado de él, una de las grandes voces de, de la locución en Colombia, un hombre que pasó por Caracol también y que estuvo apoyándolo y ayudándolo en toda su tarea, Juan Harvey Caicedo, de quien recordamos muchísimo. Estamos con Armando Plata Camacho y con Julián Jaramillo en El Poder del Talento. Julián, saludo cordial. Saludo cordial para ti, Roberto, para Armando. Y, y ya vamos a hablar un poco más de Armando, ya vamos a conversar con él. Y el tema que propusimos para nuestro programa de hoy, Roberto, fue precisamente el poder del talento, porque estamos cumpliendo un año de emisiones en nuestro canal y quisimos abordar ese tema del poder del talento. Y para ilustrarlo quiero compartirles una historia. Y es la historia de un inversionista. Este inversionista era un hombre multimillonario y tenía tres amigos. Ya un amigo decidió regalarle $100, a otro decide regalarle $200 y a un tercero decide regalarle $500. Y les dice, lo único que le recomienda es inviertan ese dinero. Yo quiero que ustedes aprendan a multiplicar el dinero, así que deben invertir. Entonces el de $100, al que le regaló $100, la verdad, por la situación económica, por la inestabilidad económica, dijo, no, yo prefiero tener esos $100 y guardarlos y no perderlos, así que los guardó debajo del colchón y ahí se quedaron. Al que le dio $200, dijo, pues yo no sé mucho de inversiones, pero lo que puedo hacer es simplemente depositarlos en mi cuenta bancaria y ganar algunos intereses. Y al que se le dieron $500, lo que hizo fue invertirlos en la bolsa de valores. Al final de un tiempo, el que tenía $500 los multiplicó el doble, ya tenía 1,000. El que tenía $200 y los guardó en el banco ganó algunos intereses y multiplicó esa cifra. Y el que tenía los $100 que guardó debajo del colchón, pues tenía sus $100. Así que el amigo inversionista se reunió con sus tres amigos y entonces les preguntó qué habían hecho con el dinero. Y el que tenía 500, que los había multiplicado por el doble, le dijo, wow, muy bien, eres un excelente inversionista, así que le aportó más dinero y le regaló esos $1,000 y un tanto más. El que tenía 200 y les ganó intereses, también le aportó un dinero, pero al que tenía 100 y los guardó, le dijo, definitivamente no has hecho nada bueno con el dinero, devuélvemelo y me debes además los intereses de lo que no ganaste durante ese tiempo. Y esta es una historia actualizada de mi querido Armando, ya que vamos a hablar contigo, de una historia muy conocida que es la parábola de los talentos. Es una versión actualizada de esa parábola de los talentos. Y de la misma manera que sucedió en esta historia, a cada uno de nosotros nos es dado un poder. Muchas personas piensan que que el poder es económico, que el poder es político, pero hay un poder que todos tenemos y es el poder de nuestros talentos, es el poder del talento. Y con el talento hay solo tres cosas que podemos hacer. El talento lo podemos sumar, lo podemos multiplicar
o el talento se puede restar, como en esta historia. Lo sumamos cuando lo practicamos, cuando convertimos nuestro talento en una habilidad. La práctica nos hace hábiles. Lo multiplicamos cuando, aparte de practicar, nos entrenamos con los mejores, aprendemos los secretos de los mejores y entonces ese talento se convierte no solamente en una habilidad, sino en una destreza. Pero el talento lo restamos cuando no lo usamos y lo enterramos. Y alguien podría decir, pero por qué se resta el talento? Porque de la misma manera como cuando no se usa el dinero, pierde valor por el paso del tiempo y por la inflación. De la misma manera sucede con nuestras habilidades, con esos dones, esos talentos que nos han sido dados. Y los enterramos, los guardamos, no los usamos. Nuestra vida de alguna manera puede estar experimentando frustración, porque cuando no hacemos eso, a lo que estamos llamados a hacer, se genera esa frustración. Y hoy, Armando, para conversar contigo, iniciar esta conversación, compártenos, Armando, cuál es el talento y cómo convertiste tu talento de comunicación, de locución, cómo lograste sumar y cómo lograste multiplicar ese talento en tu vida. ¿Cómo fue ese primer encuentro con ese talento? Gracias, Julián. Yo creo que lo interesante de la historia que acabas de comentar es que se necesita tener amigos que le regalen a uno plata. No, era como para romper el hielo. No, bueno, ¿qué te cuento? Yo creo que lo que acabas de decir es muy sabio. Tenemos a Armando con nosotros. Armando, si quieres, activa tu micrófono y compártenos, por favor, cómo fue ese primer encuentro tuyo con tu talento. Yo creo que todos tenemos talentos. Vivo en el campo y aquí veo gente que tiene talento, la señora que nos hace la comida, por ejemplo, el señor que trabaja como carpintero, el señor que es obrero, todos tenemos un talento. Algunas veces es evidente que sale ese talento. En mi caso salió muy jovencito, yo tenía ya un niño, ponle 5 años, y entonces mi madre me decía, vaya a traer 25 pesos de pan, que era mucho pan. Yo tomaba un plato y me iba transmitiendo una vuelta. Este perrito también tiene el talento de acompañarme. Entonces, ahí yo recuerdo que en ese momento estaba evidenciando que me gustaba las transmisiones, la radio, el locutor. Pasan los años y recuerdo que cuando era más adolescente, me gustaba ir a misa, pero no por la misa, porque me dejaban hablar frente a un micrófono cuando leía la epístola y me sentía feliz. Esas dos manifestaciones no las puedo olvidar, ahí estaba el talento. Ya después, en la universidad, cuando entré a la Javeriana a estudiar, me gustaba cuando iba al estudio. Ahí era evidente que me gustaba. Y en ese momento ya me di cuenta que mi mundo era la locución, pero nunca evidencié los medios. Yo siempre quería era ser un payaso, muchacho con una bolita aquí roja, un megáfono y anunciando en todos los talleres y todos los sitios de esa época en Bogotá, los grandes almacenes, las promociones. Eso, así yo creo que llegó mi talento. Ah, bueno, olvidé decir algo. Cuando vivía también muy jovencito me ponía un balde, porque había eco, y ese balde era como los audífonos, y transmitía una tontería, un partido de fútbol, algo. Hay amigos que dicen que yo en el colegio, cuando estaba en primero de bachillerato, transmitía partidos de fútbol con ellos y se reían y se burlaban. Ahora yo me burlo de ellos. ¿Y cómo, bueno, esa fue tu inspiración, fue tu pasión, como iniciaste a encontrarla? ¿Y cuál fue esa primera experiencia en los medios? Bueno, recuerdo que una vez fui a una estación de radio llamada La Voz de la Víctor, que era famosa, que era la número 1, y entré y no me gustó porque eran muy viejos los estudios. Quedaba en la 171 o 170 con la autopista, era una casa antigua. No me gustó, me pareció feo. Y esa fue la primera vez que yo llegué como a un estudio. La segunda vez a Suramericana de Grabaciones, que era un estudio de una persona que conocí. Y me gustaba porque ahí los locutores dejaban textos, los veía, los miraba, me parecía muy lindo.
La tercera ya, digamos, un poco más en directo, en la universidad me llevaron a una práctica de radio eso se llamaba Radio Sutatensa, y ahí sí tuve un shock tenaz, porque era un micrófono, mucho frío, maripositas en el estómago, se pone todo colorado, como que te olvidas del mundo porque es como un trance, y lo único que sé es que cuando terminé de leer me aplaudieron y salí de la cabina y el profesor me dijo, tienes bonita voz y las niñas también, y yo, chévere, pero no me la creía, porque es que cuando uno se oye por primera vez, no sé si a todos nos pasa eso, pero en mi caso, uno como que siente que esa voz, no es, nada que ver. Y aún hoy en día también hay cosas que no me gustan, que creo que no quedaron como yo hubiera querido. Como hay otras que digo, no, chévere, como la voz es tan distinta en tantas cosas, cada proyecto tiene una posibilidad de voz, entonces hay unas cosas que te gustan, que te encantan, otras no. Para muchas personas, el poder, la comunicación está, o lo enfocan mucho en el discurso y le adjudican a las palabras, digamos, se enfocan en las palabras como el eje o el centro de la comunicación. Pero sabemos, según estudios y según mucha evidencia que existe, que la voz logra comunicar entre el 30 y el 40% de la comunicación está dada por la voz, por la tonalidad, por el tono, por la modulación, por el timbre, por digamos, todas las características de la voz. ¿Qué tan poderosa es la voz, Armando? Julián, eso que dices es muy cierto, la voz influye, pero también hay estudios que han reevaluado un poco eso, ¿sabes? Y es lo que está buscando justamente la publicidad hoy en día. La voz, desde el punto de vista estético, es muy subjetivo. Hay personas que posiblemente no tengan el patrón de una buena voz, pero sin embargo conectan. Y eso es lo que es la comunicación auditiva, la conexión. Cuando uno está frente a una cámara, yo y contigo estoy en este momento conectado y estoy siendo yo. Tú sentirías si estoy siendo diferente, si no hay transparencia, porque tú lo que proyectas es tu personalidad. Cuando esto se logra de una forma absolutamente coloquial, genuina, conectas con el público. No importa si la voz es buena, regular o mala. Claro, influye más si la voz tiene digamos, un tono agradable. Pero es que la voz responde es más a las emociones, a los sentimientos. Y el texto, tú como locutor tienes que aprender eso. Y lo vine a aprender incluso hace muy pocos años, porque hasta antes de esto que te estoy contando existían otros patrones, especialmente para los locutores. Hoy en día el locutor que funciona es el que conecta. Por eso tú ves, por ejemplo, que un youtuber tiene muchos seguidores, que un instagramer tiene muchos seguidores, y puede que no hablen bien, y puede que incluso no tengan un buen discurso, pero tienen algo, es que conectan con mucho público, y ese público lo sigue por ese algo que es un misterio, es una especie de magia tal vez, de energía, de electricidad, de genuinidad, y sigue siendo para nosotros los locutores el verdadero reto del locutor es entender un texto, asimilarlo, hacerlo tuyo de verdad, transmitirlo de una forma natural y que conecte y que llegue al público. Y cuando digo transmitirlo es emocionalmente. Tú dices algo muy cierto. De hecho, muchas personas comunican, pocas conectan. ¿Cómo aprendiste, Armando? Y íbamos en la historia de Radio Sutatensa, íbamos ahí. ¿Cómo aprendiste en tu carrera a conectar? Más allá de comunicar. Yo creo que eso en parte funcionó generacionalmente, porque era como el único de mi generación que estaba en los medios frente a gente que lleva muchos años. También porque hubo una etapa de mi carrera en que fui yo en la juventud ese muchacho loco, rebelde, contestatario, que le gustaba chocar, desafiante, hasta que me estrellé. Fueron como tal vez unos 5 o 7 años en que mi carrera se disparó a no sé, a estadios que jamás me imaginé, de una altísima audiencia, influía muchísimo y muy loco.
que yo hice cosas que en su momento fueron absurdas, lo veo, y muy creativas también. Después, el mismo golpe que recibí de la vida me hizo frenar un poco, entonces, y te casas y ya tienes una familia, y ya las situaciones desde el punto de vista económico son diferentes, y ya entiendes que no se puede soltar toda la loca, y entonces ahí como que varió un poco el nivel de comunicación, porque es que la comunicación en mi caso siempre está muy ligada a lo emocional. Si tú estás en un momento de tu vida súper floreciente, tú vives una gran situación, transmites eso, estás feliz, pero hay problemas, tienes que dejarlo fuera del micrófono, sin embargo, se permea un poco eso. Vine a aprender más la forma de la conexión de hoy, hace 5 o 8 años, cuando por razón de la necesidad de estar vigente, pues comencé a estudiar más la locución en serio. Yo fui un autodidacta por 45 años. Tengo 53 en la profesión, 45 fui autodidacta. Pero también fui la suma de lo que iba viendo, lo que iba imitando, cosas que me parecían interesantes, oía y la iba adaptando, hasta que después como que vas puliendo tu propio estilo. Pero al comienzo uno imita a alguien. Yo imitaba a Gloria Valencia de Castaño, que era la señora del momento, imitaba a Jorge Antonio Vegas, que era un gran locutor, a Carlos Arturo Rueda, que es el locutor deportivo, al que oía a través de la radio Nederland-Holanda, al que salía en la cadena Caracol. Entonces, eso es la radio y la televisión, los personajes de ese momento. Entonces uno como que va sumando hasta que vas puliendo tu propio estilo, pero eso es con los años. Yo creo que por ahí me tomó 20 años llegar a ser ya. Wow. Eso que dices es muy importante, Armando, porque en esto del talento y de cultivar el talento, de sumar y multiplicar el talento, se necesita también perseverancia y persistencia. Eso es fundamental. Y bueno, y nos estabas hablando de que imitabas algunas voces. ¿Cómo era esa voz de Gloria Valencia de Castaño? A mí me gustaba mucho cómo ella se dirigía al público, porque ella era muy elegante, tenía mucho porte, tenía unas inflexiones de voz que me gustaban. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Naturalia. Y tenía algo muy bonito y hablaba, y decía, ay, qué rico. Me gustaba Otto Grafstein, ¿te acuerdas de Otto Grafstein? Un locutor extraordinario, que era como de la misma onda. Porque Otto Grafstein era un locutor con mucha influencia de la locución americana, que tenía ciertas cadencias. Hola, ¿qué tal? Soy Otto Grafstein. Bienvenido. Ya me gustaba eso, entonces ya ponía un poquito de Gloria Valencia, un poquito de Otto Grafstein. Había un personaje de radio extraordinario, un gran periodista que se llamaba Julio Nieto Bernal. Él era un poco más plano, pero él tenía una forma de hablar también medio americana, que era con cierto golpe. Hola, soy Julio Nieto Bernal. Entonces, y había un locutor muy bueno, pero extraordinario, que era como el papá de los pollitos. Él se llamaba John Gress, y él salía en todas las películas. Era la voz de los trailers de cine, y era una voz profunda, ¿no? Paramount Pictures Presents, la película de Universal. Entonces uno decía, oh my God, Caracol, la primera cadena radial colombiana. ¡Ey! Parecía John Gress. Yo diría que el que más influyó en mi estilo fue John Gress. Y otro locutor que me enseñó muchísimo y me influyó al comienzo de mi carrera fue Jorge Antonio Vega, pero él era más locutor de radioteatro. Y Vega era extraordinario como locutor comercial de ese estilo, ¿no? Era, Philips presenta, ¿no? Tal cosa. Entonces, hola, bienvenido a la vaina, ¿no? Entonces yo decía, tenemos, señoras y señores, la hora Philips. Yo lo veía y decía, lo mismo. Porque en la locución, como hay tantas variables, entonces aplicaba un poquito la voz de este para este proyecto, la voz de este para este proyecto, así. Y eso es con lo que uno va jugando en la vida. Porque si tú haces la misma locución siempre, primero se vuelve aburrido y segundo ya la gente sabe que habla así. Lo bueno para permanecer es que siempre llevas propuestas al productor. Y entre más herramientas tengas, más posibilidades tienes de, en un momento dado, ser el indicado para el proyecto. Porque es que no todos los proyectos son para ti, ni tú eres para todos los proyectos. Y para aquellos que les gusta o que nos gusta el deporte, ¿cómo era esa voz de Carlos Arturo Rueda? No, era sensacional. Él tenía una colocación de voz que era un poquito engolada, ¿no? Él decía, Pintuco presenta el colorido del deporte en 24 horas. Atención, Bogotá.
La pelota le va al fondo del campo para el equipo internacional. Era un estilo muy social. Y a mí se me gustaba imitarlo. Aunque hice algunas cosas de deportes más adelante en Estados Unidos, no en el estilo de Carlos Arturo Rueda, sí había que reconocer que él generó un estilo que ya no se usa porque por razones de rating está más el gritado, ¿no? ¡Hola, señores! ¡Estamos aquí! Ese es, pues a mí no me gusta mucho, pero es lo que gusta. Y la voz es de esos goles largos, ¿no? Mientras Carlos Arturo Rueda decía, la pelota, gol, 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 gol de Colombia. Entonces, aquí hizo carrera, fue el gol. Y se demoran media hora después, ¡de Colombia! Fíjate que la voz tiene tantas cosas y es tan maravilloso. Incluso tengo chistoso esto, porque voy a contarte que una vez en Estados Unidos hicieron un casting para un payaso. Estaba yo en Miami y me llegó un casting de un payaso. Dije, yo nunca he hecho eso, pero me acordaba de Animalandia, un programa que fue muy importante. Y había un payasito que decía, ¡óyeme! Y hablaba así. Entonces yo hice el casting, ¿no? ¡Óyeme, tal cosa! Y me lo gané. Te puedes imaginar, todas esas influencias son buenas tenerlas. Porque yo creo que ahí está también el talento, ¿no? La imitación. El agregarle a lo que tienes, el momento, la oportunidad, la astucia, quizás. Es muy importante todo eso, porque en esta profesión tú estás todos los días expuesto a la competencia, que es salvaje. Hay magníficos locutores, extraordinarios actores. Y tú entrar en competencia con ellos, sí, incluso sin tener una formación teatral, pues es una labor titánica, pero bueno, hay que hacerlo, porque estás en eso, ¿no? Así es, Armando. De todos tus trabajos, ¿cuál es o aquellos por los que te sientes más orgulloso? Y los recuerdas y miras hacia el pasado y dices, wow, valió la pena hacer esto. Yo te voy a responder, Julián, con una frase cliché, todos. Pero es que yo todo lo hago con mucho amor. Entonces, no puedo decir que hay un trabajo mejor que otro. Lo que sí te puedo decir es cuáles han sido para mí trabajos inolvidables. Por ejemplo, si lo miro desde el punto de vista periodístico, una transmisión cuando hubo un incendio en el edificio de Avianca y colaboré para salvar más de 500 personas que estaban atrapadas en ese incendio. Gracias a un puente aéreo, yo era director de un programa que se llamaba Vía Libre, e hicimos un puente aéreo entre el edificio de Avianca y la Plaza de Bolívar con la colaboración de la Fuerza Aérea. Es una historia que cuento en el libro y se salvaron más o menos 500 personas. Entonces eso me dio una gran satisfacción profesional. Si lo vemos desde el punto de vista de entretenimiento, de locura, yo hice con William Vinasco un campeonato mundial de locución que hablamos 90 horas, todo un cuento espectacularmente montado, una locura que solamente sucede en Macondo. Todo lo que consideres absurdo de humor, ahí funcionó. Y nos declararon campeones mundiales y el país se paralizó y tocaron el himno nacional. Y el campeonato nunca existió porque eso no era un cuento montado. Si lo miramos desde el punto de vista de aventura, bueno, tengo miles. Una de ellas es Capax, un personaje que lo tomé de Leticia, y con él nadamos el río Magdalena y fue un show espectacular, una locura. Inclusive a mí me afectó muchísimo porque tuve problemas. Y era el lanzamiento de una marca, me afectó profesionalmente porque fui muy cuestionado justamente por eso. Pero paralizamos toda Colombia durante 45 días, primera página, y pasó a la historia Capax. El nombre es mío, el nombre pues, fue producto de una investigación con un grupo de colegas, y como publicidad y como concepto de marca en su momento, hace casi 50 años, fue bestial. Si lo miramos en la música, pues a mí me parece que un proyecto que admiro muchísimo fue Radioactiva, una emisora que pasó a la historia y que sigue siendo un proyecto interesante de rock. Si lo miramos desde el punto de vista de productos globalizados, estoy viviendo algo fantástico en este momento. Yo tengo un programa que se llama Global Hits y se transmite en este momento por cerca de 600 estaciones de radio, de AM, FM, intranet, extranet, a nivel mundial. Está en 18 países y comenzó con una emisora y es como el sur. Si miramos televisión, viví un programa único que fue Pasaporte al Mundo, con el cual
estuve casi en 40 países haciendo documentales, presentando las cosas anecdóticas que representaban cada territorio. Y así, si estamos mirando, por ejemplo, la música, yo tuve grupos como Génesis, que pasó a la historia jugando a manager, porque sin ser manager ayudaba. Pero todo esto lo que quiero mostrarles a tu programa es que tú tienes un talento base y sobre ese tú comienzas a experimentar. Yo creo que sí, ahí está la verdadera gracia de la vida. Y es no sentarte a hacer lo mismo y repetirlo y esperar que te llegue un cheque, sino cómo proponer, desafiar, hacer. Y tu personalidad va tomando confianza en la medida en que hay más errores, porque la gente te felicita y te aplaude por las cosas que hiciste, pero detrás de eso hay más errores. Yo diría que en mi vida son más los errores que los éxitos. Y la proporción puede ser 80-20, fácilmente. Y errores grandísimos, en lo económico, en lo emocional, en lo profesional, en lo familiar, porque esa es la vida, ¿no? Nada es perfecto. Armando, y aquí quiero detenerme un poco, tú tocas una cantidad de hechos, de acontecimientos súper importantes en la historia de nuestro país, no solamente de generaciones que te escuchaban hace muchos años, sino proyectos actuales, en el que muchas personas jóvenes se pueden sentir identificados como Radioactiva, por ejemplo, lo que nos cuentas del edificio de Avianca, de tus transmisiones, de Capats, ¿no? ¿Cómo olvidar a Capats? Es increíble. Y hablando precisamente del poder del talento, tu historia es ese fiel reflejo de lo que un talento te puede llevar. Te llevó a hacer este programa de viajes a muchos lugares, te llevó a la locución, te llevó a muchas cosas, pero también aprendiste de otros. Entonces nos hablaste de la experiencia, de cómo la experiencia es un elemento súper importante para el desarrollo del talento, para sumarlo, pero cómo aprendiste también de personas como Julio Nieto y las personas que nos has mencionado y cómo multiplicaste el talento. Pero tocaste un punto importante, Armando, y tocaste las dificultades. Porque como en una carrera de obstáculos, ese es el desarrollo personal. Hay un camino, hay un talento, para muchos hay un propósito claro, pero hay obstáculos. Háblanos un poco de cuáles fueron esos mayores obstáculos y cómo esos obstáculos se convirtieron también en un maestro en tu vida. Pues mira, yo tengo que hacer una revisión. Desde cuando era niño fuimos, mis hermanos y yo, parte de una familia de mucho dinero en el Tolima. Era la situación tan triste que a todas las familias colombianas creo que les ha afectado, que fue la tal violencia, salir de un sitio de campo donde vivíamos, llegar a barrios de extramuro en Bogotá, muy niñito, viendo cosas muy desagradables, sufriendo casi hambre. Entonces eso te impacta mucho, y después llegar a un pueblo y bueno, hacer un grupo de amigos. Yo he sido como una especie de una persona trashumeante, ¿no? Yo no he tenido un punto de decir me quedé aquí muchos años, sino como que voy de un lado a otro. Luego la escuela militar, ahí se forma uno. La central de juventudes te abre en unos cursos de líderes, como que te abre otro panorama. Yo entré a la universidad con mucho esfuerzo, vendí carne para financiarla, me decepciono de la universidad porque veo que es importante la formación universitaria, pero en el caso de lo que vi fue poca práctica, profesores quizás muy buenos en lo académico, pero sin mucha experiencia en lo que estaban hablando. Entonces se vuelve todo como muy teórico. El concepto de que el profesor en esa época era pues el Dios y el alumno no podía cuestionar nada. A mí me ha gustado siempre cuestionar todo. Luego encontraba esa dificultad de ingresar al medio y descubrir la habilidad de cómo relacionarse con las personas. Yo era exageradamente tímido. Entonces tú como que vas haciendo un análisis de por dónde estás avanzando en ese mapa de la vida y vas dando soluciones. ¿Sí? Y eso viene también de la niñez. Yo me acuerdo cuando no teníamos dinero para ir al cine y le decíamos a mi mamá, mamá, queremos ver una película. Y mi mamá decía, bueno, aquí tenemos unas arepas, véndalas, me da la plata, las arepas, y lo que queda
vida es para que usted vaya al cine. Entonces esa educación del esfuerzo por recompensa, de que es súper relacional, ¿no? Eso es clave. Con quién te relacionas, el sentido común, cuando hay personas que tú ves que no son muy claras, porque pues nos vamos a enfrentar a gente que te puede decir una cosa y actúa de otra manera, entonces eso también es clave. Desarrollar mucho la inteligencia emocional, yo creo que es vital para salir al otro lado. Ser arriesgado, ser a veces cara dura. Mire, yo entré, por ejemplo, a CNN de una forma muy simpática, porque me tocó primero estar en un canal de televisión ganando un mínimo, muy poquito, porque era lo que había, escribiendo algo por muy pocos dólares para un locutor que lo tenía que leer, pero era lo que había. Te cuento cómo llegué a Estados Unidos. Y entonces, ahí le dije a algunas personas, mire, si algún día ustedes oyen algo de trabajar en cualquier medio internacional, a mí me interesa, CNN o algo. Dicho y hecho, pasaron 3 o 4 meses y alguien me dijo, mira, hay un locutor, hay una vacante para un locutor de golf, ¿por qué no te preparas? ¿Por qué no vas y te presentas? Y le dije, listo. Entonces yo tenía una novia y le comenté, me dijo, mira, lo más importante en los Estados Unidos no es lo que tú sepas, es cómo te presentas, el empaque es muy importante. Y vestido nuevo, corbata de moda, peinado, zapatos último modelo, todo, mejor dicho, lo que llaman el package. Y llegué y me senté con el ejecutivo a charlar. Nunca me preguntó nada de golf. Me dijo, al final tú eres. Claro, el tipo se dio cuenta que yo era tenía el package. A los 15 días debuté como locutor de golf. En mi vida había estado en un campo de golf y en 15 días hice un curso acelerado desde aprenderme el reglamento, y llegó el momento de la transmisión y yo muy sereno, muy tranquilo, fue seguir un poco la transmisión en inglés para llevar más o menos una secuencia del juego e irle preguntando y hacer que el experto se luciera en la transmisión. Y en esa forma, de esa manera yo fui aprendiendo, porque yo creo que otro de los elementos que es importante tener en cuenta es que te tienes que convertir en una esponja. Y eso nos da esta profesión, nos da esa oportunidad. Tú conoces gente fantástica que es en un área tiene mucho conocimiento y tú periodísticamente puedes ir sacando todo lo que vas necesitando. Y quizás en 20 minutos de contacto puedes ganar más que en medio semestre en una universidad de ese tema, y sobre todo que llenas el vacío que tú quieres llenar. Y así fui llenando. Entonces, como que esa constante, esa búsqueda de conocimiento, unida a tu interés de experimentar nuevas cosas, pues te va abriendo el camino. Y esa ha sido mi constante en todo, ¿sabes? Hoy en día, por ejemplo, todavía, que ya estoy en la etapa más importante de mi vida, y quizás en la etapa más productiva también de mi vida, pues estoy tratando de irme más allá de los límites, porque pues, yo soy una persona que ya pasa de los 70 años y se supone que debo estar jugando dominó y abrazando a los nietos y bueno, no, y resulta que yo estoy planeándome para, si la vida me lo permite, llegar a 100 años y ser locutor hasta los 90 y ser el más rico del cementerio, ¿por qué no? Así es, y no parece que tuvieras más de 70. De verdad que no los pareces, y tu voz menos, y tu voz menos. Eh, Estás ahora haciendo varios proyectos, estás en la Asociación Colombiana de Locutores, presidiéndola. ¿Qué más estás haciendo en este momento? Cuéntanos. Estoy viviendo con intensidad. Tengo una esposa fantástica, una gran compañera. Vivo en un sitio que pues, es el regalo más grande de la naturaleza. Si me permites, te lo muestro. Sí, por favor, muéstramelo. Estoy viviendo en Boyacá, en la mitad de las montañas, frente a un lago. ¡Wow! Es una finca muy bella, que la compré, cuando yo le digo a la gente que me costó 36 millones de pesos, no me creen, pero es cierto. El problema no es de dinero, el problema es de optimizar el recurso en el momento en que se puede. Tengo un perro, que vivo muy feliz con él, tengo 2 gatos. Le estoy haciendo la casa a mi hijo, que es el gerente de canales de Google. Le estoy ayudando a mi hija en su carrera, a mi otra hija en su carrera. Estoy terminando un hotel para que la gente admire justamente esta vista. El hotel queda en la carretera que va de Guateque a Santa María, en la transversal del Llano.
Acabo de terminar ahí una pequeña cafetería, digamos, un mirador muy bonito que ya está inaugurado. Estamos en proyecto de hacer un pequeño supermercado, llamémoslo, de todas las cosas de la región. Por eso te decía que estoy como en la etapa más productiva, porque ya tú tomas decisiones mucho más rápido. Dicen que después de los 60 años tu cerebro funciona en los dos hemisferios, entonces no tienes ese dilema de los 30, 40, 50, donde el margen de error es más alto. Vivo muy feliz, vivo muy tranquilo, muy armónico con la vida, muy feliz de tener una familia linda, de tener amigos y en lo profesional también de estar vigente, porque pues mi programa de radio lo hago con mucho amor, sigo grabando, económicamente pues estoy buscando mayor estabilidad, físicamente muy bien porque me cuido mucho en la alimentación, hago deporte. Yo creo que la vida es como tener tú una consola de audio donde tienes como 50 canales, entonces le subes un poquito a la parte física, bastante alto al sexo. No, estoy molestando. Digamos que la mitad, ¿no? Yo creo que el humor es importantísimo. A Es mí me gusta importante, jugar. es importante. Voy a decirlo de una forma más coloquial, soy un mamador de gallo permanente. Todo el día mi mujer se ríe mucho de todas las ocurrencias que yo hago, porque yo creo que el humor es el centro de todo. Y lo otro también es no tener ninguna pretensión, Julián. En el fondo estamos en un viaje en que todos aquí no dejamos nada, nos llevamos únicamente las satisfacciones, el amor, no pretender ser más que nadie, no discriminar, respetar mucho las creencias, las personas. Para mí, lo digo de corazón, disfruto el campesino como disfruto el presidente de una compañía o un alcalde. Me molesta a veces esa prepotencia de personas que tienen éxito o que tienen poder. Y lo otro es como que la vida se vuelve algo muy bello en la medida en que seas unido a la naturaleza. Y por eso me gusta el campo. Porque cuando tú ves la belleza de una flor, la magnificencia de las montañas, entonces te das cuenta que tú eres parte de ese universo. Y cuando ves los documentales de Carl Sagan que dicen, mire, allá ese punto en el universo es la Tierra, y siguen ampliando y se desaparece, se quitan esas cucarachas que tiene la grandeza. Estamos de paso, un ratico. A mí eso me ha aterrizado, afortunadamente. Yo diría que yo soy una persona que estoy aterrizando todos los días. Eso que tú nos dices es muy importante. Armando, aquí tuvimos en nuestro programa El Poder del Talento un amigo tuyo, Ali Umar. Precisamente la semana pasada retransmitimos la entrevista que tuvimos con Ali y él nos decía precisamente lo que tú nos recuerdas hoy. Él lo decía en términos de no buscar el éxito, de hacer las cosas bien, de dar lo mejor, pero que la pretensión no fuera el éxito, sino hacer lo correcto. Eso nos decía Ali, y es lo que vemos en ti, es lo que vemos en esta vista que nos muestras. Y bueno, no te queremos dejar ir del poder del talento antes de cerrar nuestra entrevista, sin una sección que tenemos que nos gusta para conocer un poquito más a las personas, que se llama Preguntas Rápidas, Respuestas Rápidas. Entonces vamos con esa sección. Hoy con Armando Plata. Armando, la mejor voz para ti que ha existido. La de mi mamá. ¿Cómo era esa voz? Pues, ¡tajo, apúrele! Un hobby. Un hobby es jugar squash, me encanta. Me contaba, ya no puedo jugarlo, pero me encantaba. Un libro que le recomiendas a la audiencia del Poder del Talento. El mejor, cómo ganar amigos e influir en los demás, de Dale Carnegie. Dale Carnegie. Cuesta 5,000 pesos. Ok, muy bien. Entonces, el libro recomendado para este mes. Muy bien, de Dale Carnegie. Un hábito. Un hábito, el sexo, hermano. Ok, muy bien. Además, un buen hábito. Es un buen hábito, por supuesto. Un El valor. mejor. ¿Ah? Un valor.
para ti un valor importante que tienes puesto. La familia, indiscutiblemente. Una canción que te identifica. Me la pone peluda porque son muchísimas, pero yo diría que Wonderful Life, A Wonderful Life de Lou Armstrong, significa eso, la vida es maravillosa. Muy bien, muy americanos estamos hoy. Una comida, Armando. Uy, yo como mucho. El arroz de leche es mi pasión, definitivamente me encanta. Un jingo. Ah, el mejor de todos. Jingle bell, jingle. Y uno a nivel de locución. Uno a nivel de locución colombiano o... Sí, uno que Bueno, tú hayas hecho. yo creo que el jingle más popular es ese, la fina, la margarina. Es como el jingle que pasó a la historia, ¿no? Sí. Wow, súper. Y Armando, un mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia, a esas personas que tienen su talento, pero lo tienen así como el de los $100 debajo del colchón. Pues yo creo que básicamente es uno disfrutar la vida en todas las dimensiones, no hacerse mala sangre por nada, todo pasa. El éxito pasa, la figuración pasa, el dinero pasa. Lo único que queda es los actos y los momentos bonitos que tú puedas pasar. Eso es las cosas buenas que tú puedes dar. El consejo es ese, desprenderse del ego, desprenderse de todos esos, ay, no sé cómo explicarlo, todo ese cuento que se monta a través de la publicidad, de compre, logre, porque la publicidad lo que está haciendo básicamente es llevándonos a un mundo en el que curiosamente es un mundo artificial. Yo soy artífice de eso porque yo olvido de la publicidad, pero ya cuando uno se da cuenta que eso es una cosa que no es tan trascendente. Lo trascendental, creo para mí, es la vivencia, el amor, el cariño con que se hacen las cosas, y la humildad, hermano. Es que no hay cosa más sencilla que ser humilde, de corazón, no por pose. Armando y Julián, los he estado escuchando porque he tenido Oiga, problemas. A ver, ¿cómo se llama? Se llama Greco, venga, Greco, mire, está en televisión. Uy, qué personaje. Ya. Está sensacional, Greco. Los venía Sí. escuchando porque tengo problemas de conexión y casi no puedo entrar, pero bueno, ya sobre el final lo hago. Y solo quiero hacerte una pregunta más, después de escuchar toda esta historia de vida y toda esta historia de éxitos, es, ¿qué pasa con el museo del Salón de la Fama de la Asociación Colombiana de Locutores? ¿Cómo va esa idea? ¿Ya es una Pues realidad? mira, agradezco mucho la oportunidad de que me permitas de hablar de la ACL. Yo tomé la ACL porque me parece que era la mejor manera de devolverle a mi profesión lo que la profesión me ha dado en más de 50 años. Con nuevas ideas, algunas de ellas han funcionado, una de ellas justamente es la creación del Museo de la Fama. Estamos adquiriendo mucho material de todos los locutores para no perder la memoria histórica de la locución en Colombia y de los comunicadores. Y con relación al museo, al Salón de la Fama, pues es exaltar los nombres de grandes comunicadores a lo largo de casi 100 años de radio, unos casi 60 años de televisión y los medios. La asociación ha cambiado mucho, ya no es un club de personas que llegaban a tomar trago y creían que solamente la locución estaba en los grandes medios de Colombia y de Bogotá. La locución es para todo el mundo, la locución de la Asociación de Locutores se abrió nacionalmente, internacionalmente, desde la emisora más pequeña a la más grande. Si eso continúa, es el mayor logro del periodo en el cual soy presidente. Y ese Museo de la Fama, ya después de escuchar que la voz favorita tuya ha sido la de tu mamá siempre, ¿cuál sería el locutor más grande en la historia colombiana, incluyendo la época dorada de la radio y esta época de ahora? Yo voy a contestarte más bien para quién es para mí el comunicador más grande, el que ha hecho el mayor logro en la historia de Colombia. Para mí fue Monseñor Joaquín Salcedo, un cura que montó Acción Cultural Popular, que educó millones y millones de campesinos a través de la radio, que transformó a Colombia, que cumple ahora su centenario y que yo creo que lo hemos olvidado como el verdadero gestor de un cambio y de absoluta responsabilidad social.
lejos de todo el boato, de toda la imagen, de toda la publicidad. Él hizo un trabajo que pasó a la historia. Lamentablemente se truncó cuando se vendió Radio Sutatensa, pero en los casi 30 o 35 años que duró, no solo fue la radio, fue un conglomerado de medios. Y fue una labor muy importante, la más importante, que es la educación. Sí, señor. Y hay muchas fotografías en las redes sociales de esa época dorada de Radio Sutatense y de la educación, el bachillerato por radio, que empezaron a masificar la radio justamente para que llegara a los lugares más apartados de Colombia con ese mensaje hermosísimo de la educación. Pues ha sido Armando Plata Camacho, que ha compartido con nosotros en el Poder del Talento, todos sus talentos, los que tuvo y los que tiene, ¿no? Yo también quiero llegar a ser, Armando, el hombre más rico del cementerio. Estuvo bueno, ¿no? Eso te es muy gustó, bueno. ¿verdad? Eso es muy bueno. Muchas gracias, Armando. Sí. Un abrazo infinito a ti, a Julián. Julián, también muchas gracias. Señor. Le iba a contestar a Julián Roberto que usted qué más hace, a toda la respuesta clásica, ¿no? Caso. Caso omiso. Armando, antes de irnos, ¿dónde podemos escucharte en tu programa de radio? Para alguien que quiera escucharte. Hay una cosa que Google, ahí pones Global Hits Armando Plata y te salen 400 horas. Perfecto. Global Hits Armando Plata. Ahora, emisoras, depende de dónde estén, pero yo creo que hoy en día ya las emisoras no es tan importante. Más importante es que lo pueden encontrar a través de distribuidoras de podcast como Spreaker, por decir una, Spotify. Bueno, hay como unas 20 empresas en las que está. Ahora, quienes quieran recibir directamente el programa, pues a través tuyo, ya como está mi teléfono por WhatsApp, yo te mando, lo voy a enviar. Ojalá les guste. Ese programa me encanta. Es el proyecto de radio más difícil que he tenido. Dificilísimo. Porque primero me tocó cambiar un poco la voz para lograr un delivery más joven. Segundo, es un formato de la radio elaborada, porque hoy en día la mayoría de las cosas que se hacen son así, ligeramente coloquiales, de mucha investigación, libreteado, de mucha producción. Para los que saben de producción de audio, wow, es tenaz. Y es un programa que lo regalo. Lo regalo porque yo considero que le estoy ayudando a muchas personas a entender la música, un poco de cultura y actualidad de lo que está pasando. El concepto es muy sencillo. ¿Qué está escuchando hoy el globo? No Colombia, no América Latina, no en español, no. El planeta, ¿qué es lo que oye? Aquí están las canciones más populares cada semana de lo que la gente ha oído en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas, en YouTube, en MTV, en las cadenas que pasan videos, a través de la radio, a través de programas especiales, lo que la gente compra, los vinilos, bueno, todo eso se reúne en una estadística y esa estadística presenta las canciones en distintos géneros: ranchero, música popular, rock, alternativa, reggaetón, electrónica, lo que esté. Es que el mundo tiene muchas maneras, en distintos países, en Corea, en África, en Europa, en América Latina, en Australia, en Estados Unidos. Porque es que antes se hablaba del hit parade de los Estados Unidos, se hablaba de Billboard, el Hot 100 de Billboard, el American Top 40, era más que todo Estados Unidos y algo de Inglaterra. Pero no, esos son dos territorios, el mundo es muy grande. Y con la globalización cambió la música. Es impresionante. Hoy se está cumpliendo el hecho más importante desde hace 24 horas en la historia de la música. Se está batiendo el récord más grande de vistas de un artista que se llama BTS, que ya había pegado una canción este año y está repitiendo con una canción, y hasta hace poco iban 100 millones de personas, de bajadas y de visualizaciones en YouTube en menos de 24 horas. Y yo creo que el récord lo va a poner fácilmente en 150 millones de vistas
en menos de 24 horas. Se dispararon todas las ventas mundiales en todo el mundo, en Colombia, todo lo que es digital con este grupo, BTS. Es un fenómeno que se llama el K-pop, que llevan más de 15 años trabajándolo. Y finalmente, después de tanto esfuerzo, las empresas de entretenimiento de Corea se tomaron el mundo. Nunca un grupo coreano y nunca un artista coreano había logrado tanto éxito, porque es que es impresionante, lucha contra todo el mundo. Y llegar a ser el líder mundial en música, con canciones que nadie entiende. Están en coreano. Sí. Si uno pudiera hacer ya último, de último, un pequeño resumen de tu vida. Naciste en el AM, te desarrollaste en el FM y eres en este momento vigente en la Internet. O sea, todas las cosas, ¿no? Yo diría que nací más bien en los pueblos cuando hacían las complacencias con parlantes, hermano. Imagínate. Después antes de la AM. Después pasé a las iglesias. Sí. Al megáfono, ahí sí a la AM, después al FM. Y ahora estamos entrando en... ¿Y de la AM, Radio Tequendama? No, yo pasé por emisoras muy pequeñas, por ejemplo, Horizonte, no sé si alguna vez lo viste, la emisora Kennedy, sí, la Radio Mariana, 1020, ya después fue Nuevo Mundo, El Dorado Estéreo, ahí sí Radio Tequendama, después sí, RCN. Yo creo que nosotros vamos pasando de una radio a otra y además es un truco, ¿no? Porque entonces te va pasando una radio y te ponen 100 pesitos más, y te vas para la otra, otros 100. Sí. Y no subiendo hasta que se encuentran los gerentes y le dicen a uno, ese man está haciendo eso es para cobrar más. Armando, gracias, abrazos y que todos los éxitos lleguen a partir de este momento. Muchas gracias, igual para ustedes, Julián, chao, muy amable. Despídese. Gracias a ti, Armando. Chao, gracias. Chao, y a todos ustedes también muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos aquí en El Poder del Talento. Julián, chao. Estamos hablándonos próximamente con más invitados, Julián. Claro que sí. Y bueno, recuerden todos ustedes que hay un poder que tenemos dentro de nosotros para superar obstáculos, para cambiar las circunstancias y transformar nuestra realidad. Ese poder está dado por nuestros talentos.